Muy buenas tardes, somos estudiantes de la Escuela Universidad Politécnica de Chiapas, somos de la carrera de Ingeniería Petrolera. Esto es la materia de Mecánica de Fluidos del quinto grado Grupo B. Soy Víctor Eduardo Salas Holguín. Carlos Mario Aguilar Narcia. Berenice del Socorro Nájera Pérez. José Luis Pérez Espinosa. Y Erwin Alfaro López. En este video haremos un par de experimentos para demostrar lo que es la presión manométrica positiva y la presión manométrica negativa. Bueno, empezaremos definiendo qué es la presión. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. Por ende, tenemos que la presión es la fuerza aplicada sobre un área determinada. Entonces tenemos como fórmula que presión es igual a fuerza sobre área, teniendo como unidades los newtons sobre metro cuadrado, también conocidos como pascales o PSI en el sistema inglés. En la naturaleza tenemos diferentes tipos de presión, como la presión absoluta, la presión manométrica negativa y la presión atmosférica. Voy a explicar lo que es la presión absoluta. La presión absoluta es la presión que toma como punto de referencia el cero absoluto, teniendo en cuenta que abajo del cero absoluto no existe nada, ni presiones negativas. La presión absoluta se utiliza para cálculos teóricos y es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. La presión atmosférica, que está representada por esta línea, también llamada presión barométrica porque se toma con un barómetro, se define como el peso de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra y sirve como un punto de referencia entre la presión manométrica y la presión de vacío. La presión manométrica está presente en sistemas cerrados y ya es negativa como positiva. La presión manométrica toma su punto de referencia en la presión atmosférica y está por encima de ella. Asimismo, contamos con una presión de vacío, la cual es negativa. Esta presión es la que está por debajo de la presión atmosférica y se le conoce, como ya había mencionado anteriormente, como presión de vacío. Es medida a través de un vacuómetro. Materiales para demostrar la presión manométrica negativa son Un recipiente hondo, Colorante, Mechero, una vela, fuente de calor de gel sólido, Un recipiente para poner el otro recipiente. Agua. Primero abrimos la botellita de colorante. agregamos colorante para poder extinguir el fluido. Después colocaremos la vela en el centro del recipiente. vamos a poner un poco de cera para que se pueda sostener. Ahora que ya tenemos la vela pegada en el centro del recipiente, pasaremos el agua con el colorante a este recipiente. Bueno, ya que tenemos el colorante, vamos a colocar el recipiente hondo en forma de tapar la vela y vamos a ver qué sucede. Como podemos observar, el agua está subiendo poco a poco. Lo que pudimos ver o notar fue que hubo un aumento en la columna del agua dentro del recipiente y también el fuego de la vela se apagó. ¿Por qué? Porque consumió todo el aire que contenía en este. La presión atmosférica está ejerciendo una presión hacia todos los lados dentro de este espacio. Existe una combustión por la vela y al nosotros taparla y eliminar el suministro de oxígeno de la vela, esta se apaga creando un vacío. El vacío hace que se elimine la presión, así que siendo la presión del recipiente menor a la presión atmosférica que ejerce una fuerza hace que entre el fluido dentro del recipiente. Bueno, en este experimento pudimos apreciar lo que es la presión manométrica negativa. Lo que hicimos al calentar, primero colocamos un poco de agua en la lata de refresco.
pero fue mínima el agua. ¿Para qué? Para que al momento de calentarla fuera mucho más rápido el procedimiento. Entonces pusimos agua dentro de la lata, la calentamos, lo que hizo que se formó una nube de gas dentro de la lata. Una vez que se formó la primera gota de vapor, lo que hicimos fue colocar boca abajo la lata. Entonces al momento de colocar boca abajo, la lata está vacía, o sea, no tiene nada por dentro. Pero este vacío no genera que se colapse, sino la presión del aire del exterior. Para el siguiente experimento utilizaremos un recipiente con agua, un recipiente más pequeño y hojas de papel. Tomaremos la hoja de papel y la robaremos y la pondremos dentro del recipiente de cristal pequeño. Porque quede de esta manera. Bueno, vamos a introducir el recipiente pequeño al recipiente grande. ¿Y qué piensan que va a pasar con el papel? ¿Se va a mojar, no se va a mojar o qué pasará? Bueno, lo que sucedió en el experimento anterior es de que al introducir lo que es el recipiente pequeño, el aire que contenía adentro nunca se escapó, sino que se introdujo en el recipiente más grande, ocasionando que ese aire que nunca se escapó creara una presión manométrica, impidiendo que así el agua penetrara ese espacio. Y la presión total ejercida por este experimento sería la presión atmosférica más la presión que está ejerciendo dentro del recipiente. Bueno, esperemos que con estos experimentos tengan ahora una idea más clara de lo que es la presión manométrica positiva y la presión manométrica negativa. Este es todo por el video, espero que les haya gustado y les recordamos que esto es para la materia mecánica de fluidos de la Universidad Politécnica de Chiapas, quinto grado grupo B, para el primer